Estimados alumnos, bienvenidos a la unidad 3. Ahora vamos a hablar acerca de la tipología de los actores y cómo así tenemos las acciones de mitigación para lo que son los conflictos socioambientales. Como hemos visto, hemos revisado el campo en el que está el ciudadano, que tiene en muchos casos el síndrome de la desesperanza aprendida, las empresas mineras o las empresas extractivas que están absolutamente desorientadas de manejarse en el proceloso mar de la política, y el Estado, que también está desorientado porque no tiene la capacidad para convencer ni para obligar. Es decir, es un Estado que no tiene la capacidad para hacer cumplir lo que él mismo ordena. Vamos a ver entonces ahora los roles y características de los actores, ya expresamente. Los opositores tienen roles que se desarrollan en tanto la ausencia del Estado en las zonas de influencia se refleja en la inexperiencia para gestionar los recursos económicos que posee. Estábamos hablando hace poco de un distrito que iba a crecer 37 veces su ingreso anual, y ahora es obvio que las autoridades tienen inexperiencia para gestionar esos recursos adicionales, que van a surgir gracias al aporte de la actividad minera, lo cual es generador de inmediata conflictividad social de quienes perciben que, a pesar de estar en una situación de bonanza económica, no ven cambios en su realidad cotidiana y siguen encontrando graves carencias de infraestructura. No olvidemos que la riqueza siempre genera conflictos. Si no, veamos, por ejemplo, las familias que tienen una tía rica que de pronto les deja una herencia, y las familias que estaban unidas terminan siendo divididas completamente. ¿Qué hace el Estado para evitar esa división, ese encono entre las familias, y que por el contrario eso se convierta en fuente de riqueza y desarrollo para todos? Bueno, establece algunas normas y leyes de cómo se va a dividir la herencia, de tal manera que cuando suceda el deceso de esa persona, entonces no exista conflictos y no se generen dificultades para el reparto de la herencia. Los pobladores de comunidades rurales se quedan inmovilizados ante las situaciones difíciles o de cambio. Ellos han aprendido a mostrarse vulnerables y creen que no podrán reaccionar de una forma satisfactoria ante situaciones de cambio. Son presa fácil y pasto fácil de lenguajes incendiarios y líderes violentistas, buscando justificación a su impotencia, permitiéndole a su agresor que los domine. Sometidos al olvido y al atraso, han perdido el interés de tomar la oportunidad, sino que además, por el contrario, la dejan pasar conscientemente a efectos de no sufrir nuevas decepciones. Es un poco el tema de las personas que no compran la lotería para no sacarse el premio. Por ello, la estrategia de los opositores violentistas es hacer hincapié en esa desesperanza a través de instrumentos de manipulación social con argumentos radicales y desprecio al sistema. ¿Cuál es el patrón de las conductas de la población? Bajo el marco general de los actores involucrados en conflicto, la población tiene características que son aprovechadas por los opositores. Estos entregan su apoyo por una esperanza de seguridad y fuerza efímera y sin cambios que le den los opositores. Las principales características de la población es que están hartas, pesimistas y con desesperanza por lo establecido. Esto no solamente sucede en las zonas rurales. Usted verá también en Lima que la población está harta, está pesimista, está desesperanzada con lo establecido. Las poblaciones rurales migran permanentemente a las ciudades y abandonan a sus ancestros. Fíjense, por ejemplo, el departamento de Cajamarca. Usualmente en todo el país se crece en una tasa poblacional. En Cajamarca o en algunos otros distritos, por ejemplo en la zona sur del Perú, es todo lo contrario.
la población va perdiendo 2 o 3% de la población anualmente, que van migrando hacia las ciudades y van abandonando a sus ancestros. Quien se queda en la localidad normalmente siente que tiene un proceso de frustración porque evidentemente no pudieron salir hacia otros pueblos o hacia otras localidades con mayores calidades de vida para precisamente lograr su desarrollo como ser humano. Esto los vuelve nuevamente en un círculo vicioso a la frustración. Cada año regresa la gente que ha salido para poder visitar a la fiesta del Santo Patrón y llegan convertidos en comisarios, en coroneles, en jueces, en fin, llegan de haber convertido y triunfado en la capital de la provincia o en la capital de la región, llegan trayendo panetones, pollos, etcétera, para repartir en la población, y eso solo hace retroalimentar la frustración del que se quedó en el pueblo por no tener las condiciones para poder salir a competir en la capital. Eso les genera pues entonces miedo sobre el futuro, y el miedo anula la razón y limita las capacidades de valoración del futuro. Eso es muy terrible y lacerante, sobre todo en la juventud. Por otro lado, tenemos que la conducta de los opositores. Los opositores aprovechan un caldo de cultivo, generado por el síndrome de la desesperanza aprendida y la incapacidad estatal de cumplir expectativas. Y entonces diseñan proyectos o diseñan programas o su actuar bajo generalmente bajo estos lineamientos. Primero, generan miedo ante la inversión, ¿no? Dicen, va a contaminar, se va a acabar el agua, va a desaparecer los árboles, en fin, generan miedo de tal manera que la gente comienza a temer a la inversión. Si por el contrario, a quien se dirigen es una persona versada, letrada, digamos, seguramente alguno de ustedes, un ingeniero, ¿no? Y dicen, bueno, eso es imposible porque la empresa está bajo determinadas condiciones, va a ser más bien positivo y desde el punto de vista del estudio de impacto ambiental nos vamos a beneficiar. Bueno, entonces vienen con la siguiente herramienta, que es la intimidación. La intimidación es, si no estás de acuerdo, entonces te pego. Voy a usar la fuerza contra a ti directamente. Y entonces ustedes verán que hay poblaciones que prácticamente se encuentran secuestradas. Además de eso, usan propaganda en los medios locales y convierten todo lo positivo en negativo. Por ejemplo, si va a haber más recursos económicos porque se va a pagar mayores remuneraciones de las que usualmente tienen los pobladores, inmediatamente entonces lo que va a surgir es el tema de que a mayores ingresos, entonces mayor prostitución. Además, usan la psicología social. En este caso, en particular, el tema de la desesperanza aprendida, que lleva, como habíamos explicado, a tener ciertas inclinaciones en lo que se refiere a no tomar riesgos, a tener un miedo permanente, a tener una debilidad para poder afrontar el futuro. Además, una herramienta importante contra los recursos, la explotación de los recursos, es que usan los recursos del Estado, que son las municipalidades, por ejemplo, se ven presionadas por estos actores fanáticos y les proporcionan la logística, llámese el camión, los almuerzos, los letreros, plata para llevarlos en los ómnibus, a las marchas. Entonces usan esa plata como los recursos del Estado. Hemos visto esto en innumerables oportunidades, Cajamarca, por ejemplo, en el tema de Conga, donde los principales financiadores de la revuelta era el propio Estado, en este caso los gobiernos locales.
Además, usan redes nacionales e internacionales a través de ONGs que les permiten generar expectativa o audiencia fuera del país. Por otro lado, es también claro que usan falsos expertos ambientales. Nosotros le llamamos los famosos sabiondos ambientales. Es gente que de repente del país o fuera del país que mencionan que tienen efectivamente un gran conocimiento respecto a la ecología. Y cuando alguien realmente entra a profundizar en sus conocimientos, en sus capacidades y en sus estudios respecto a la ecología, se dará cuenta que son realmente unos cajones de desastre, pero no tienen realmente ningún sustento respecto a lo que afirman. Esos son los sabiondos ambientales. Finalmente, entonces, ya hemos revisado cuál es el psiquis de la empresa, cuál es el psiquis del pueblo, cuál es la psiquis del Estado, cuáles son también las herramientas que usan, y ahora vamos a ver la tipología de los líderes opositores para comprender bien la conflictividad. Entonces, con eso tenemos esta tipología para ver cómo es el tratamiento que debe tener cada uno de estos opositores. Hay líderes radicales, sin embargo, que tienen varias características. O sea, pueden ser ideológicos, pecuniarios, legítimamente preocupados o surfistas. Vamos a empezar a ver cada uno, aunque muy brevemente, ustedes podrán revisarlo a mayor detalle en los documentos que les hemos enviado para la lectura. En primer lugar, los más peligrosos son los líderes ideológicos o fanáticos. Son además expertos en hipnotizar a la masa. Por ejemplo, estos pueden ser aparentar ser sabiondos ambientales y estos tienen realmente una estrategia para aislar a las masas, aislar a la empresa para que disminuya el apoyo político del pueblo. Estos líderes ideológicos y fanáticos son aquellos precisamente que no se pueden convencer, ¿no? Son líderes que hagas lo que hagas, nunca lo podrás convencer. Por ejemplo, en otro campo, hagamos el presidente del Frente de Defensa de los Intereses Únicos de los Maestros, el señor Castillo, que ha tenido, digamos, tiene un enfrentamiento con el Ministerio de Educación y con el SUTEP, ¿no? El señor Castillo es un típico líder ideológico y fanático. Sin embargo, el Ministerio de Educación cree que no es un líder ideológico, lo sienta a la mesa de diálogo, estuvo entreteniendo al ministro y ministros, al propio presidente, lo recibió en Palacio de Gobierno, y ese líder ideológico y fanático, después de que terminó y hizo perder 2 semanas de huelga hizo perder el tiempo a la nación, en realidad terminó de negociar y dice, bueno, ahora voy a consultar a las bases. Y se va a Cajamarca y por supuesto nunca consultó a nadie porque no tiene bases, ¿no? Ese tipo de líderes ideológicos y fanáticos, lo único que queda es aislarlos, dejarlos sin bases sociales, ¿no? Yo diría que esto es dejarlos como cura sin feligreses. Hay también otro tipo de líderes que son los pecuniarios, que básicamente están interesados en su negocio, que es hacer conflictos. Y claro, si uno le sienta a la mesa y dice vamos a solucionar el conflicto, en realidad le están quitando su negocio, ¿no? Es evidente que acá la empresa tiene que, o la propia comunidad, tiene que ponerlos en evidencia, para poder dar claridad a la población que estos líderes no están velando por los intereses de la comunidad, sino por los suyos propios, es decir, por su propio bolsillo. Finalmente están los líderes legítimamente preocupados. Estos líderes tienen un interés legítimo
luchan por su agua, por los minerales, por la contaminación. Es decir, son, por ejemplo, los ganaderos o los agricultores que les han dicho que van a tener problemas en sus cultivos. A ese tipo de líderes son, lamentablemente, los más pequeños, la menor porción, pero a esos tipos de líderes hay que explicarles a través de alguien que goce de su confianza, como el Colegio de Ingenieros, como algunos expertos nacionales o internacionales, que les puedan explicar que no se va a dañar su agua, sus animales o va a haber contaminación ambiental. Creo que ese tipo de líderes pueden tener foros como por ejemplo las audiencias para el análisis de los estudios de impacto ambiental. Finalmente quedan los surfistas, que son en realidad, en mi opinión, más del 95% de los líderes, que no están en contra de la inversión, pero no están dispuestos a sacrificar su capital político. Ellos tienen una tabla y se suben a la ola de la inversión, si es que es rentable políticamente, o se suben en la ola de la oposición, si es rentable políticamente. Son los clásicos líderes que dentro de la sala acuerdan con usted una solución a los conflictos, salen a la puerta y allí tienen un poco de presión social y entonces salen y dicen, bueno, ahí adentro está el explotador, está el que quiere contaminar y por lo tanto echan abajo cualquier otro acuerdo. Cuando uno los emplaza públicamente, ellos dicen, bueno, en realidad hemos quedado contigo en algunas cosas, pero no soy un kamikaze, no soy un suicida y no estoy dispuesto a perder políticamente. Por lo tanto, te abandono pese a que estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que entonces cuál es la solución para todos estos problemas? Lo que tenemos que tomar en cuenta es la generación de pactos de contrapeso. Recordemos un poco lo que dijo el premio Nobel John Nash, ¿no? Él sacó un instrumento, entre otros, recordemos el dilema del prisionero, la teoría de los juegos, y tiene también otro instrumento, por ejemplo, que es el equilibrio estratégico. El equilibrio estratégico es como dos platillos de la balanza, ¿no? Esos dos platillos de la balanza tienen que estar equilibrados. Si no están equilibrados, entonces el platillo que tiene más peso podrá golpear al otro y le puede hacer muchísimo daño. En este caso de los conflictos socioambientales con las empresas extractivas, el que tiene mayor peso podría acabar con la subsistencia o la sobrevivencia de ese proyecto. ¿De qué se trata entonces para llegar al equilibrio estratégico donde ninguno de los dos platillos les es posible atacar al otro? Porque es probable que al atacarlo se dañe más a sí mismo. Lo que tenemos que hacer entonces es llegar a ese equilibrio estratégico a través de la generación de pactos de contrapeso. ¿Cómo llegamos a la generación de pactos de contrapeso? En primer lugar, lo que debemos tomar en consideración es que los argumentos que usualmente se usan por las empresas y el propio Estado son de naturaleza racional. El estudio de impacto ambiental, el cierre de minas, el análisis químico de las aguas, etcétera, etcétera, son de naturaleza racional. Y por otro lado, los opositores usan realmente solamente argumentos emocionales. Es decir, se va a acabar el agua, no hay ninguna justificación para lo que dice, se va a contaminar, nadie ha medido la contaminación que puede haber en el agua y cuál es la fuente, va a haber mayor prostitución o mayor desorden social porque va a haber más ingresos, es decir, ellos actúan usando el miedo, la intimidación, la propaganda, los recursos de las municipalidades y todo esto dentro de un ambiente
de argumentos básicamente de emoción y no de razón. Es claro que si las empresas continúan por ese camino, entonces no habrá un equilibrio estratégico. Y por el contrario, los opositores a la inversión terminarán ganándoles la batalla en reiteradas oportunidades. Acá tenemos que hacer que las propias empresas cambien sus elementos o sus instrumentos para lograr la convivencia armoniosa de argumentos racionales a argumentos emocionales. Evidentemente tiene que haber una mezcla, no se trata de ser 100% de ninguna cosa, pero sí evidentemente tiene que haber un sesgo para poder equilibrar la balanza a través de los pactos de contrapeso.